Bueno, muchas gracias por invitarme, los organizadores. Muchas gracias por estar por acá. Bueno, me mandaron un mail invitándome y le preguntaba a Martín de qué quería que hable. Y me dijo lo que vos quieras. Así que dije voy a hablar de fútbol, pero vamos a hablar de fútbol. No nos conviene. Pensé en hablar de aprendizaje un poco. Pero ya tenemos dos materias, Ana de inteligencia artificial, y ya lo van a ver todos después. Entonces dije, bueno, lo otro que vamos a hablar, que ya no está cubierto en la carrera, es análisis matemático. Hay una materia optativa, pero es muy de la primera parte, la que yo les voy a mostrar después, que no voy a hablar nada, del procesamiento de imágenes. Y la parte de imagen en general no se habla nada, entonces no creo que podía ser. Y como vieron positivamente en hablar de lo que yo quería, entonces voy a hablar un poco de la parte tradicional, que es la que más hemos hecho y la que más sabemos. Y después voy a hablar un poco de redes neuronales profundas, que es lo que viene y de lo que no sabemos nada, de lo que tal no se puede indicar. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en esto hace el año 98. En ese tiempo vamos, venimos, trabajamos, vamos a otro lado, volvemos a trabajar en imágenes. Y cada vez que empiezo a estudiar imágenes, la verdad, imágenes siempre me resulta fascinante la capacidad que tenemos nosotros para analizar imágenes. ¿No? O sea, nosotros vemos la primera imagen de ahí y enseguida vemos 4 personas hablando. Hay una que está prestando atención a la otra, hay 2 planos, hay cosas que están atrás, cosas que están adelante, todo eso. Vemos a Elena de este lado y vemos una chica muy linda, todo eso. Vemos un captcha y entendemos, a pesar de todos los obstáculos que ponen adelante, entendemos que está atrás. Es tanta nuestra capacidad de analizar imágenes que se usa. El captcha se usa como un tercio, ¿no? Se usa para ver si lo que está en el lado es una persona o es una máquina. Entonces, nuestra capacidad es asombrosa. Tengo más imágenes. Entendemos las imágenes aunque estén obstruidas, aunque la persona esté mirando para atrás, sabemos que es una persona, sabemos que es una mujer, sabemos de qué están hablando. Tenemos un montón de capacidad de diferencia. Otra capacidad fantástica es la capacidad de reconvertir una imagen 2D en 3D. Nosotros enseguida sabemos que este árbol está atrás de todo, que aquí hay una bajada, que aquí hay una subida. ¿Ven? Enseguida reconstruimos sentimientos. Todo eso que les dije, ¿está bien? La idea es en algún momento poder hacer todo eso con una computadora. ¿Ven? Los que se ocupan de hacer todo eso con una computadora son los que trabajan en Computer Vision, que son un computador. Lo que yo les voy a hablar es un pedacito nada más de eso, que está en el medio, que se lo voy a contar. Les cuento un poquito de qué se trata esto de análisis de imágenes, los problemas y dónde se usa, y después les cuento un rato más largo de la parte tradicional, y al final les cuento un poquito de redes profundas para que motivar lo que viene. Si quieren hacer preguntas, ya saben. Hola. Bueno, entonces en general puse A ahí porque si buscan algo refinado siempre van a encontrar la palabra digital. Yo puse automático, ¿no? La gente en general diferencia análisis de imagen hecha por una persona con análisis de imagen hecha desde una computadora. Entonces le suelen poner la palabra digital. A mí me parece que digital no vale, puse automático. Pero la idea es tratar de crear información útil. Limitamos la parte donde nos trae información útil de una imagen con una computadora imitando el proceso que hacemos nosotros. Como ahí es decir, normalmente se cree que empezó en 1950, voy a intentar la CIA cuando empezó, porque vaya vamos a saber qué hacía en eso, pero hay papers científicos publicados sobre análisis digital de imágenes desde el 1950 para acá. ¿Está bien? Y antes de todo, ¿por qué es relevante hoy día? La historia es que ahora todo el mundo anda en la mano con un dispositivo de captura de imágenes. ¿Ven? Y no lo estamos aprovechando.
Fíjense que el único, o sea, cuando se dieron cuenta que tomó una masa, entonces salió el código QR, entonces la puerta todas las noches con un código QR que ustedes pueden sacar una foto y la pueden usar. Para pero eso se puede usar para un montón de cosas. Hay un montón de juegos a sacarle el hecho de tener el teléfono en la mano, sacarle una foto a algo, que el teléfono haga desde sacar una foto desde que inmediatamente entienda qué es. Y supóngase que ahí dice que hay una charla del día tal, y entonces la ponga en mi agenda. Lo único que hace el Siri con la voz, lo tenemos que hacer con imágenes. Y no está hecho. Hay un montón de campos de potencial para hacer este campo de aplicaciones reales para hacerlo con poco conocimiento y con muchas ganas. Eso para intentarlo más. No es tan fácil, pero está cerca. ¿Okay? Entonces, ese proceso que les decía de visión por computadora en general empieza en el mundo físico, empieza con algo que nosotros tomamos imagen y termina con una acción sobre el mundo físico, ¿no? Hay toda una parte primera que es la parte de convertir esa imagen en una imagen usable, que se la suele llamar procesamiento de imágenes, y que acá hay una materia que se ocupa de esa parte que es la carrera, de la cual no voy a decir nada, pero es la parte que se ocupa de que esa imagen esté en condiciones de ser usada. ¿Sí? A partir de ahí empieza un proceso en el cual uno hace estas tres cosas, que son segmentación, selección de características y descripción del objeto, que es la parte que se llama, normalmente se conoce como análisis de imágenes, y que es de la cual les voy a hablar un poquito más. Acá hay como siempre un poco de ambigüedad, hay gente que dice que la segmentación está para arriba, hay alguien que dice que está para abajo, hay gente que esto lo llama de una manera, lo llama de otro. No es, digamos, o sea, todo el mundo tiene claro que comprende la física cuántica, pero no todo el mundo tiene claro a dónde dice tener análisis de imágenes, dónde es una cosa de alto nivel y dónde dice tener otra. Se van a encontrar, si leen dos libros distintos, van a encontrar dos definiciones distintas, pero la diferencia va a ser poca. No se agarren demasiado lo que yo digo, es una visión. Bueno, y por último, una vez que entiende la descripción, tiene algo que está en la imagen, falta la parte de interpretación, que esto es algo de muy alto nivel, de tomar decisiones, ¿no? Y eso está completamente fuera y está más allá de lo que voy a intentar completar. Hay muchas otras cosas dando vuelta a la visión, que las puedes sacar un montón, y se las nombran para que tengan una idea de cosas que no ven nada, de conocimientos de de personas, de gestos, todo ese tipo de cosas. La construcción 3D es importantísimo para la navegación. Acá el objeto de persona para vigilancia, automática para automatizar un montón de tareas. El conocimiento de símbolos, señales, todo eso para cambiar nuestra interfaz en las computadoras. Y hay montones de aplicaciones funcionando ya, ¿sí? Y hay un montón que están por funcionar y hay un montón en las cuales se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Hay aplicaciones pendientes a nuestro alrededor todo el tiempo. El virus está. Bueno, Peña, ¿alguna duda? Entonces, el análisis tradicional de imágenes divide esta parte en tres partes. Una es segmentar, que es sacar el objeto de la imagen, aislarlo y decir que esto es lo que me interesa. Sacarlo físicamente, guardar todo lo demás y dejar nada más que el objeto yo voy a analizar. Ahora le charlo un poco de eso. El segundo es extraer características, medir algo de ese objeto y después hacer algo, decir algo de ese objeto en base a lo que medí, en base a lo que segmenté. Y la estrategia tradicional está basada siempre en conocimiento abstracto, como la inteligencia artificial tradicional. Está basada en que alguien venga y me diga lo que tengo que medir para después determinar estas naranjas, estas mandarinas, es la relación entre el ángulo y el ancho de la mandarina. ¿Bien? Es muy distinto porque un enfoque de escuela, pero no lo aprende todo. Pero el enfoque tradicional, uno confía en alguien que viene y dice, medí todas estas cosas, a partir de una imagen, una vez que tenemos esas medidas, aplicarle un método de descripción y entonces vamos a tener el resultado bien. Pero la clave es el de acá abajo, que es conocimiento de segmentación. No sé nada de segmentación, porque me dejan hablar.
Hay un curso que se está dando ahora mismo, que empezó hace 2 semanas, es alimentación avanzada, y lo dan Rafael Lamía, que se hizo acá, lo da sobre todo Mónica Laese, que es doctora de informática en la facultad, y que está muy bueno. Son los que saben, si ellos me prestaron a nivel, yo se en general hay 3 grupos de técnicas, ¿sí?, que se aplican para segmentar una imagen. La técnica más básica es un gradamiento, es decir, yo tengo una imagen, en este caso la ponemos en gris, es más fácil, si no hacemos 3 canales, colores siempre tienen los canales. Es decir, bueno, todo lo que tenga un valor de un lugar para arriba, ¿sí?, o sea, me quiero quedar con estas células, ¿sí?, y borrar el fondo, entonces digo, bueno, todo lo que está al principio tiene valores muy bajos de color, de fondo, todo lo que está para adelante es imagen. ¿Bien? Eso es, básicamente, hay 100 variantes de esto, iterativa, mejorada, bla, bla, bla. Pero la idea principal es decir, de acá para arriba es imagen, de acá para abajo es fondo. Acá tienen 2 ejemplos, son 2 ejemplos biológicos, como cortar células, haciendo un gradamiento. Ahí. ¿Conocen a Elena? Ahí la conocen. Elena es la imagen más usada en el mundo de edición, es la imagen que todo el mundo usa para hacer cualquier tipo de pruebas, para hacer conversiones, usa del año 72. Y dentro de la historia viene hasta un dibujador, muy interesante historia, que hay una página central entre dos. Yo sé dos nada más, pero a no exagerar. El segundo método para segmentar es detección de bordes. Básicamente, la idea es buscar, pasarle algo a la imagen de alguna manera y buscar donde las cosas cambian de golpe. Donde las cosas cambian de golpe en un borde, se me quedan amplios los bordes, y la que está dentro del borde es el objeto que yo quiero. Para detectar el objeto, quedarme con el borde. Necesito un montón de procesamiento pues, ¿no? O sea, uno tiene que suavizar los bordes, completarlos, unir áreas que están conexas. Después va a haber varias áreas ahí que son la misma. ¿Sí? El principio que está atrás es decir, busco el borde para segmentar. ¿Sí? 1000 trabajos publicados sobre esto y 1000 formas de hacerlo. Pero el principio de funcionamiento es ese. Y la tercera gran área es crecimiento de regiones. Y lo encontré con borde, es decir, algo parecido a otra cosa. Empiezo en un punto, ¿sí?, y agrando mi región, crezco, mientras alguna propiedad que me interesa se mantenga uniforme. ¿Sí? Propiedades no tienen que ser solamente. Este es un ejemplo real de ecografía, en la cual están buscando esto que no sé qué es. Segmentar este objeto que está acá y el objeto que está ahí. Hay que empezar adentro, si no se empieza muchas veces, que caiga adentro. Y la idea es buscar una zona en la cual esa propiedad se mantiene uniforme. La propiedad no tiene por qué ser nada más que el nivel de gris de la imagen, puede ser, después les voy a mostrar otra cosa, pero puede ser textura, puede ser variaciones, no el nivel medio, sino que la variación en una zona se mantenga constante, ¿no? Que una cosa se caracteriza a la textura de la imagen. Bueno, ya está ahí. Entonces, alguien tomó la imagen, la puso de alguna manera, y nosotros haciendo segmentación alimentos nos quedamos con lo que nosotros queremos. Ahora, para poder interpretar lo que está ahí, lo que hacemos normalmente es medirle cosas. ¿Sí? Entonces, extraer características de la imagen es medir cosas sobre esa imagen, el algoritmo, que nos puedan servir después para interpretar lo que está en la imagen, ¿no? Si yo quiero separar, por supuesto, bolitas rojas de bolitas azules, no me sirve nada medir la esfericidad de la bolita, me sirve que el color. La clave, se puede decir que la clave es medir cosas útiles. ¿Sí? No medir por medir, sino medir cosas útiles. Y ahí entra el conocimiento del extracto. Me diga lo que sirve a este problema es la cosa. O sea, en general, hay 3 grupos de características que se usan en una imagen. En general, ¿no? El primer grupo es las características morfológicas, de forma, que sirven sobre todo cuando todo lo demás es uniforme. ¿No? Si quiero separar naranja de mandarina, la quiero separar por forma, por color la quiero separar, por tamaño medio la quiero separar.
que vale es medir los efectos formas. Entonces, las características morfológicas están relacionadas siempre con la forma. Y acá lo que es importante es, o sea, hay un montón de características que nos definen que son, ustedes se imaginan que uno sería, ¿no? Acá está, por ejemplo, la cantidad de componentes compactas que hay alrededor de las patas, y un montón de cosas que uno puede medir están relacionadas con la forma. Una cosa bien importante que me olvidé es el problema de terminación. ¿No? Uno tiene que medir cosas de forma que sean independientes de donde puse el objeto. Pero bueno, bastante obvio, imaginamos. Hay que medir una relación. Entonces, en general, se usan estas imágenes, uno toma la imagen, la pone sobre sus ejes principales. La relación matemática simple, la pone sobre los principales y tiene cosas que se igual. Tiene cosas que son invariantes ante la rotación, ante la traslación. Todo lo que tiene ciertos números que caracterizan a esto en base a su forma. Si estamos trabajando una imagen en color, estamos teniendo un color, con imagen real y todo esto se aplica también si ustedes están en una fábrica y miden una cámara infrarroja. Bien, van a medir en un solo tono. O si miden blanco y negro, porque es demasiado rápido, porque es poca luz. ¿Bien? Pero bueno, si uno tiene acceso a color para hacer análisis de imagen, entonces se mide el color de las cosas. El color es muy útil, tiene muchas cosas del mundo que están muy separadas por el color, pero es muy difícil de usar porque la luz es engañosa. La luz es el color, es la interacción entre la luz y el objeto. Entonces, cuando cambia la luz, cambia el color. Entonces, es el mismo objeto, con todas luces muy distintas, entonces es muy útil. Sobre todo, esta parte de acá, con la luz. Tener mucho cuidado con el color. El color es muy difícil. Ahora después vuelvo sobre el color más adelante de la presentación. El último grupo que se suele usar para caracterizar cosas, para extraer características de imágenes, la textura. Fíjense estas dos cosas tienen el mismo tamaño, o sea que los colores son iguales. Tienen los mismos niveles de grises. Esto está repartido. ¿Sí? Los colores que son exactamente iguales. El histograma de gris, el histograma de color, son iguales en la forma, pero son muy distintos. Solamente eso nos damos cuenta. ¿Ven? Lo que define la textura, que es la repetición espacial de las variaciones de gris, de las variaciones de nivel. ¿Ven? Que nosotros tenemos una capacidad grande de apreciar texturas. Pero digamos, obvio de ser más complicado. Nosotros tenemos todas estas solamente con imágenes que son bastante uniformes, salvo estas un poquito más oscuras, son bastante uniformes en su nivel de gris, sin embargo son muy distintas de son. La textura se mide en final dividiendo esa repetición espacial con distintas cosas, con distintos métodos, algunos basados en cómo la mide el cerebro. Y otros, los más exitosos en realidad son cosas simples como pasarle una matriz, medir la repetición y después medir una estadística sobre esa matriz. La convolución de una matriz con la imagen y medir una estadística medida. Eso funciona mucho más fácil que las que se parece la convolución a Monticello. Ok, entonces, básicamente una vez que segmentamos, ahora le pedimos un montón de cosas útiles porque alguien nos dijo que eran útiles. Que servían, entonces el último paso es, a partir de esa información que ahora tengo, convertir la imagen en una lista de números que caracterizan la imagen, ¿sí? Y luego aprender algo sobre esa imagen, ¿no? Y eso es lo que se suele llamar descripción del lenguaje. Nosotros lo que lo llamamos modelado, hacer un modelo, es decir, a qué corresponde la posibilidad de la propiedad que yo quiero aprender. Eso es lo que recién. Y la solución es, bueno, después que tengo que convertir las imágenes en una lista de números, en una columna, en una tabla con todas las imágenes y todas las cosas que medí, usar un método para hacerme un algoritmo que me las separe. Y entonces ahí uno usa la propiedad, un método técnico, pero como nosotros estamos de este lado, usamos en general algo de machine learning. Y aprendizaje, programas que aprenden a separar las cosas. Intento no hago nada. Pero básicamente la idea es
yo convertí mis naranjas y mis mandarinas en dos números, y las puse en un espacio dado, y lo que quiero hacer es usar algún algoritmo para aprender una función que me hace falta. De esto hay un montón. Los algoritmos son muy eficientes, son fáciles de usar, y quien quiere aprender más tiene la obligación de hacer introducción a la inteligencia artificial, y después tiene la opción de hacer machine learning. Y hasta ahí. Bien, entonces en general, para hacer visión necesitamos eso nada más. Por supuesto, necesitamos tener una imagen razonable, ¿no? Entonces necesitamos que alguien nos dé el equipo, nos diga cómo tomar las imágenes para construir una cosa de verdad. Tenemos que resolver el problema de todas las imágenes. Supongamos que ya tenemos la imagen, lo único que tenemos que hacer son esos tres pasos, que es lograr segmentar nuestro objeto de interés, lograr pedirle cosas que sean útiles para lo que queremos hacer, y al final aplicarle algunos de estos algoritmos de aprendizaje y obtener una función que nos diga, bueno, estas son mandarinas y estas son naranjas. ¿Sí? Ese es el approach clásico, y que está hecho desde hace 20 años en un montón de cosas y está funcionando en la vida real por todas. Dentro de eso lo que se hace es, la investigación es extenderlo a nuevas cosas, a nuevas cosas. Es adaptarlo, este modelo, a lo que quiere hacer. Entonces lo que les muestro ahora son 4 casos de adaptación que hicimos nosotros en el grupo de esta visión clásica a problemas reales. Esto es algo, este primero es el ejemplo en el cual estuvo trabajando estos últimos años, hace 2 años. Terminamos ahora, Rafael Lamía, que hemos utilizado acá. Digo con una gente de Linda Oliveros, que trabaja con nosotros. Acá hay 4 muestras de soja, de semillas de soja, que lo que tienen son de arriba, de acá para acá, de acá para abajo, tienen distintos tonos de verde. Tienen clorofila que quedó adentro de la semilla. Por un montón de razones prácticas hay que saber cuánta clorofila tiene. Es importante que digan, porque estas semillas no sirven para nada, y estas, si quedan dentro, arruinan el aceite, y las otras arruinan menos. Pero la cuestión práctica de saber cuánto tiene. El problema es que esto no lo hace con una persona, y lo mira y dice un 20%. Entonces el 20% lo queremos convertir en algo cuantificable, que se hace con un equipo y se repite. Que no hay que lugar a dudar de qué porcentaje. Entonces, la idea es, a partir de tomar una imagen de estas, decir qué porcentaje hay de estas semillas, que son completamente marrones, de estas que tienen muy poco verde, de estas que tienen más verde, de estas que tienen muchísimo verde. Tiene un problema de color. Entonces, con Rafael estuvo elaborando mucho esto, entonces simplemente terminó mirando. Un problema grande fue definir cómo era que obteníamos las imágenes, ¿no? Porque les contaba de color. El problema del color es que el color cambia con la luz. Si saco la foto acá, si la saco allá afuera, si la saco ahí, el color cambia un montón. Las diferencias entre los verdes cambian un montón. Entonces, después de mucho vuelta, encontramos que la mejor solución es usar un escáner directamente. Las imágenes arriba de un escáner comercial, barato, y eso habla de esta estandarización de la luz interesante, bastante. Entonces, a partir de eso, ya tenemos las imágenes como están acá, y después Rafael buscó formas adecuadas de segmentar esas semillas, de separarlas una por una, que es con un Gaussian drawing, que se hace, y con la combinación, no me acuerdo, continuó un par de métodos para hacerlo. Después omitimos un montón de características de color y de forma. La textura acá no sirvió para nada, lo probamos. Acá no teníamos conocimiento experto, entonces los expertos lo hicimos en nosotros, hicimos un montón de cosas y buscamos que lo conseguíamos. Los expertos en este caso no sabían cómo separar las semillas, sabían que estas eran verdes y que estas eran blancas. O sea,
Una típicamente persona que estudian las cosas, mira, esta es verde, pero ¿por qué es verde? No sé, esta es de este grupo, seguro. Yo te puedo decir seguro que estaba acá, no te puedo explicar con reglas por qué va acá. ¿Bien? Y siempre mantenemos un montón de veces. Bien, y después no se implementó un clasificador muy usado, muy conocido, muy eficiente, que está de vuelta por ahí, que se ve no en aprendizaje, sino en minería de datos. Ok, y al final el prototipo funciona, que está hecho con software libre de OpenCV, que es la librería estándar que usa la mayoría de gente para hacer imágenes. Después el análisis, la parte final, la pregunta de diseñarme, algo que usamos nosotros. Y hay un prototipo funcionando ahí que está esperando a ver qué hacemos. Siempre al final de esto hay uno quiere hacer desarrollo tecnológico y empieza a llegar a tal lugar y después hay que esperar a ver si hay alguien que quiera poner lo que sigue y llevarlo a la práctica. Está en el lugar en el cual ya está terminado y ahora hay que ver si alguien lo lleva a la práctica. Siempre en este país es dudoso que pase lo que otro caso real es otra parte del trabajo de doctorado de Rafael. Esto es parte del workshop que está haciendo la doctora Naese, la que da el curso de segmentación. También con el imagen de INTA, lo que quieren ellos hacer en este caso es identificar variedades de soja. Hay un problema que es que se determinaron las características para diferenciar la variedad que está sembrada de la soja. Los problemas son con soja porque vivimos de la soja. Entonces eso. Hay que diferenciar la variedad tal que necesita tanto de inoculante y tanto del otro de la otra variedad. Pero el tipo tiene la bolsa blanca porque no compró la semilla, sino que la consiguió y no sabe cuál es la. Entonces la idea era tratar de identificar. Y digamos, en general, estos son. Esta es una hoja de soja y esta es una hoja de poroto blanco. Es la planta más cerca que hay de las hojas sin ser soja. ¿No? Y son muy distintas las hojas, pero las hojas de soja son todas iguales. Entonces, hay características para definir para saber cuál es esa variedad. Sin llegar a hacer el análisis molecular, de decir que tiene tal variedad de ADN, lo que nos y durante todo el tiempo, ¿sí? No hay características fáciles de hacer. Con las hojas, entre distintas especies es más fácil. De variedades, no tenemos la propuesta es decir, quizás se pueda identificar a partir del patrón de las nervaduras. Las nervaduras son estas cositas blancas ahí que llevan la savia dentro de la hoja, ¿sí? Y que tienen un patrón muy característico, que hay dos distintas muestras que son muy distintas dentro de la hoja. La idea es ver si uno puede diferenciar variedades de soja a partir de eso. En realidad la idea es hacerlo a partir de un pedacito de la imagen, que es uniforme, porque el problema es que la planta crece, que uno la toma de distintas maneras. No vale la pena tomar toda la hoja, sino tomar nada más que la parte central, que es lo que debería ser característico. Y entonces es el proceso de tomar la hoja, segmentar las nervaduras. Aquí hay que hacer precisamente lo contrario que yo no, hay que hacer una lesión de bordes para quedarse un borde nervadura conectar y después hacer la parte acá de extraer conocimiento para ver. La expresión estaba en dos partes. La primera parte era como prueba, a ver si voy a hacer, era partiendo de los cuadraditos estos de la zona central, ver si uno podía generar primero especies y después variedades. Las especies se generan muy fácil, funcionan bien, las variedades se generan así. O sea, este está hecho, pero no creo que jamás llegue a la práctica. La práctica aporta demasiado. Otra cosa que hicieron, esto es de otro grupo del Instituto Así, donde estaba Juan Grande, el grupo del doctor Juan Carlos Gómez. Y ellos, esto es la tesis doctoral de Mónica, lo que hicieron fue, esto es un microarray de ADN, ¿no? Que es lo que se usa para hacer el famoso ahora análisis de
secuenciación o de discriminación de cosas en base a la firma molecular o del genoma y eso. Entonces, la idea es que se muestre. En el hay una cosita chiquita así donde se pone la muestra lo que sea que se quiere analizar, y eso reacciona en cada uno de estos spots, estos puntitos. En cada uno de los puntitos hay un gen particular o una sección de gen que reacciona. Entonces, de acuerdo al color que toma, dice si ese gen se expresa o no se expresa de esa manera. Es un análisis que se hace, que ahora es una cosa rutinaria y biología molecular, ¿no? Pero el problema es que se termina procesando como una imagen. ¿También? Se toma la lengua con láser, la imagen, porque son muy chiquitos los puntos, normal, pero lo que uno termina viendo son este tipo de cosas. Entonces, lo que uno quisiera es ver esto normal, pero en realidad muchas veces encuentra esto, y entonces lo que trabajó Mónica es en desarrollar técnicas para ver qué tipo de efecto tenían, y haciendo todo el proceso de aprender, segmentar, medir y después inferir, ¿sí? Ver qué tipo de efecto tenían, porque hay efectos que son utilizables. Este spot no es utilizable porque está colocado de abajo, pero este que tiene un pequeño efecto de intensidad todavía se puede usar. Entonces es interesante. En general los biólogos trabajan todo. ¿Sí? Y si uno lo que yo les mostré es que uno puede dividir en categorías eficientemente, y dividir en categorías puede reaprovechar alguna información que se tiene. Y esto es mucho más viejo, esto es también con la gente del INCA. Lo que hicimos hace como 10 años atrás, en hacer un identificador de semillas de maleza. Lo que ellos querían era, resulta que cuando uno va a sembrar en el campo, en la bolsa de semillas vienen siempre malezas. Cuando se cosecha todo y siempre hay malezas de vuelta. Entonces, dentro de la bolsa vienen malezas. Hay ciertas malezas que no pueden venir porque después no hay cómo erradicarlas. Si una muestra viene con esa semilla de maleza adentro, no se debería sembrar, no se debería porque se siembra igual, no se debería sembrar. Entonces, hay como 200 laboratorios en el país que se dedican a hacer eso, que es analizar las muestras de semillas y decir que se puede sembrar y esta no. Y lo que tiene un científico, un experto que sabe que cada una semilla de qué son. Hay unas 500 dando vueltas en el país, de las cuales aparecen normalmente tipo 200, por ahí aparecen mucho unas 40. Pero hay 200 que se suelen ver, y el equipo tiene que conocer tipo 250 para poder trabajar de eso. Y lo que quería hacer lo del INTA era reemplazar ese experto humano por una base de conocimiento, ¿no? Entonces este era un título de trabajo. Donde nuevamente la dificultad estaba en cómo adquirir las imágenes, porque las semillas varían. Hay semillas que piden décimas de milímetro, hay semillas que piden 10 o 12 milímetros, con el mismo parámetro que mirarlas todas. Hay que mirar el detalle. Lo que suele diferenciarla es la textura, entonces la décima de milímetro hay que mirarla un macro violenta, y el otro problema es la luz, organizar la luz. O sea, el problema era más de cómo llegar a la imagen, como desarrollo tecnológico, que qué hacer después. En la parte que hacer después, salió muy. ¿Hasta ahí? ¿Sí? O sea, 15 minutos. Calcular. Bien, entonces les dije un montón de veces que el problema era que estábamos basados en el conocimiento de las personas. El problema era que venía el tipo y me decía que esta semilla es del tipo, esta semilla real del tipo 1, porque lo digo yo. Pero si me tienen que explicar cómo la tengo diferente del tipo 2, no sé. ¿Bien? Eso pone un límite muy grande a lo que uno puede hacer. El límite de extraer el conocimiento a la persona, de extraerlo en palabras, en reglas que después puede convertir en un algoritmo, es un límite real que está ahí y impide que hagamos cosas mejores, impedía que hagamos cosas mejores. Entonces, si alguien le pregunta, o sea, nosotros aprendemos fácilmente de chiquito, cuando nos muestran el 1 y el 7 a diferenciarlo, ¿sí? Pero no sabemos al principio por qué lo diferenciamos. Lo diferenciamos muy fácil. O sea, nosotros en el proceso de aprender, porque alguien nos dice que son diferentes, ¿sí? Aprendemos también cuáles son las cosas que existen en diferencia. Aprendemos las cosas.
forma de ir más allá es aprender también las características, no que las diga yo, sino aprenderlas directamente de la imagen. Lo que yo le mostré hasta recién era, nosotros segmentamos, medimos cosas físicamente y después a nuestro algoritmo de aprendizaje lo usamos. Tiene batería todavía. No le damos nunca la imagen directamente, sino que le damos lo que nosotros interpretamos esa imagen, lo que nosotros medimos, que ahí lo miramos. Quizás sea mucho más eficiente hacer lo que hacemos nosotros, que es darle directamente la imagen al algoritmo. El problema es que hasta hace unos 5 años atrás no había ningún algoritmo que funcione bien aprendiendo directamente de la imagen. Por eso es lo que nosotros les hacemos. A fines de 2006 salió publicado un trabajo de Hinton que no se lo voy a mostrar, el cual presentó un nuevo método para aprender con redes neuronales, una red neuronal particular, se llama redes profundas. Entonces, a partir de eso, renacer de las redes neuronales, las redes neuronales se empezaron a aplicar estos problemas directamente sobre las imágenes. Funciona mucho. Si ahora me aparto un poquito y vuelvo con las redes neuronales, predicción. Me dijeron que les diga, no vayan a creer que las redes neuronales son buenas. Las redes neuronales son viejísimas. Entonces lo tengo que remarcar. Por allá, por el año 40 y algo, hay unos tipos que se pusieron a medir neuronas de un calamar gigante. Empezaron a medir si le ponía electricidad a esta punta que pasaba allá, así, y obtuvieron el primer modelo matemático de una neurona. La neurona artificial, eso del año 40. Después, un poco después, resulta que la neurona es la unidad básica del funcionamiento del cerebro, pero la neurona de otra persona es la que trabaja en redes. Nosotros tenemos redes que son básicamente redes por capas, sobre todo en la corteza visual. Otras partes no tanto, otras bien, pero la corteza visual, que nos interesa a nosotros, funciona por capas. ¿Sí? Las capas que procesan le pasan información a la capa que sigue, le pasan información a la capa que sigue. Entonces, sabiendo eso del cerebro, las primeras personas que querían hacer inteligencia artificial dijeron, vamos a mirar el cerebro. Entonces, tomaron este modelo artificial de neurona y lo juntaron en redes y trataron de ver si con eso podían resolver problemas de inteligencia artificial. Bueno, y es una larga historia que está llena de fracasos y de renaceres. Hay una primera etapa de las redes neuronales que es años 60, que termina, se cierra, esto se lo cuenta siempre Alejandro en la clase de Machine Learning, yo lo cuento de nuevo, que se cierra cuando los tipos estaban al tope de siempre hubo una idea de que uno podía hacer, uno puede construir un algoritmo en el cual toma muchas capas de estas redes, de estas neuronas, formando una red de capas, que con muchas capas la cosa, se podía hacer un montón de cosas. El problema era cómo lograr enseñarle a ese método lo que yo quiero hacer. Empezamos por lo más fácil, hagamos una sola capa. Y obtuvieron en los 60 un algoritmo para funcionar, para hacer eso, que era el algoritmo de perceptrón. Entonces, lo usaron, resolvieron un montón de problemas lógicos, pero llegaron a que no podían resolver ciertos problemas. Resolver uno con ese algoritmo. Entonces, se publicó un libro en el 69 donde los tipos, los capos del área dicen esto no va a ningún lado, no hay solución, esto no va a solucionar nada. Y se abandona. Es más, ponen un párrafo tipo el párrafo al costado de Fermat, diciendo es seguro que nunca vamos a lograr aprender con dos capas. ¿Sí? Ni una demostración, ni nada, no dejan entonces eso se convierte en libertad revelada y durante 15 años nadie hace nada más de redes neuronales hasta que por el 85 por ahí Hinton con unos psicólogos, con un grupo de psicólogos que nada tenía que ver, encuentran la forma de entrenar, de enseñarle a una red con dos capas. ¿Sí? Entonces cuando encuentran la forma, tiene un algoritmo tontísimo de ciencia sobre el gradiente y molecular el análisis numérico del segundo. Pero como los genios habían dicho que lo podía hacer, nadie lo hizo. Hicimos que lo hicieron, lo resolvieron y funcionó. Entonces van a hacer y todo el mundo se puede hacer de nuevo red neuronal, por eso estamos nosotros acá. Yo particular como profesional.
hasta el año, a fines de los 90. Cuando se encuentra el límite, porque hay en la red esa de 2 capas, puede hacer muchas cosas, pero no puede, por ejemplo, resolver esto de darle una imagen que tiende a la imagen. Pero si yo le doy a la red 2 capas las cosas que yo le di que sirven, la red resuelve seguro, la resuelve muy bien. Funciona muy bien. Ahora, si le pido que aparte aprenda qué es lo que diferencia una de la otra, si le pongo imagen no se puede hacer. Entonces, si quieren haber una sospecha, dando vuelta de que uno, si construía redes con más capas, y que la profundidad está asociada con la capacidad de hacer más cosas. ¿Sí? Pero si usaban este algoritmo que tenían para entrenar las 2 capas, en muchas capas, a pesar de que el algoritmo funciona, no dan nunca la respuesta sirve para nada. Realmente son cosas obvias y tontas y que no generalizan a nada y que no resuelven problemas de generalización. Entonces, como que el lado de imagen se fue abandonando y se lo veía medio, mira, saber, esto se sabe que no va a ningún lado. ¿Sí? Bueno, este señor Hinton, él ya había hecho esta parte de acá, ya tenía ganada la vida, él siguió laburando sobre las redes cuando todos los demás se fueron, y en 2006 publicó un Science, en el cual muestra un algoritmo que es muy bueno para crear tareas profundas, que resuelve todo el problema. Entonces, bueno, todo el mundo ve bueno, y nosotros también vamos para ese lado. Y ahora parece ser que, digamos, con este algoritmo uno puede crear de manera más o menos buena redes con varias capas. ¿Qué es lo que tiene ese servidor? No tiene 1000 capas, tiene 6, 9, depende de la zona. Y eso se puede manejar con este algoritmo. Entonces, a lo mejor estamos así. Ya me guardando lo que puse con curiosidad. Bueno, esto se lo puse recién. La idea es que con la red neuronal tradicional de 2 capas, uno le muestra a la red de este lado algo y le muestra de este lado lo que quiere aprender, y tiene un algoritmo para enseñarle a esa red que ante tal entrada haga tal cosa. ¿Bien? Y cuando uno logra enseñarle eso, normalmente lo que logra con una red de entrada es que aparte generalice, y cuando uno le muestra cosas parecidas a esas, pero que no vio, le dé la respuesta correcta. Que aprenda eso que decía aprender. No recordar, sino generalizar a cosas parecidas. Y esto se lo pone en la anterior. Y la clave de esto es que entonces estamos limitados a usarlas a pesar de que las redes tenían el potencial de hacer un montón de cosas, como nuestro algoritmo de aprendizaje no funcionaba adecuadamente, nos veíamos limitados para analizar imágenes a darles esa cosa digerida, ¿sí? Que está limitada porque nosotros podemos digerir. Lo que propuso Hinton, que es uno, después de Hinton salieron en los últimos años un montón de otros métodos que no hacen exactamente lo mismo que hace esto. Pero, o sea, no tomen que esta no es la idea, pero esta es la que les voy a contar. Además, lo que propone Hinton es hacer el aprendizaje de esa red con muchas capas, combinando dos cosas. Primero, mostrándole de lo que llaman no supervisado, que es el tipo, y después que se les ataca no supervisada, les muestro, como hacía con la red anterior, la entrada y la salida, que lo llamamos aprendizaje supervisado. Yo le digo, ante esto me tenés que responder esto. ¿Ven? Hay alguien que está diciendo que la respuesta es supervisar. Si el otro no lo va a mostrarle la entrada, muestro las imágenes y le digo, trata de aprender esto con imagen, de alguna manera. Trata de aprender a reproducir. ¿Okay? Estas redes profundas que propuso Hinton tienen al final de todo nada más la parte esa tradicional, y al principio tiene una parte que está basada en el principio que no vale la pena que se lo explique. Lo que les quiero explicar es esta parte nada más. La idea es que estas primeras capas tienen un método de preparar información hacia arriba y hacia abajo. Llevarla para adelante y después traerla de nuevo. ¿Sí? Lo que uno trata de hacer con ese método, las redes tradicionales son métodos para adelante. ¿Sí? Estas redes tienen la forma de traerla, de llevarla y traerla. Y cuando la llevan y la traen, lo que uno quiere es que la red aprenda a reproducir la misma imagen. ¿Sí? Que lleve la información para adelante, que haga alguna representación de esa información en las otras capas, porque de alguna manera la simplifique. ¿Sí? Y que después, cuando esa información vuelve, me genere la misma imagen. Y mientras más logro eso, ¿sí?
más aprende la red. Entonces, lo que descubrió Hinton es que, en definitiva, lo que está ahí abajo es que si uno quiere aprender a discriminar imágenes, lo que tiene que hacer es aprender a generar. Porque en el fondo, las imágenes, lo que a nosotros nos cuesta que es, o sea, entender una letra, o entender un árbol, entender una cosa, es un concepto simple. Es difícil explicar los píxeles. Es difícil explicarlo. O sea, nosotros estamos dando información de manera complicada. Entonces, si uno aprende a llevar la información y traerla de vuelta, simplificarla, después reconstruirla, es decir, lo que está aprendiendo es lo que hay en la imagen. Entonces lo que pasa es que lo que vemos acá es lo que ve, ¿sí? Lo que ve algunas de esas neuronas que están en las capas de arriba, ¿sí? De la imagen que estoy poniendo abajo, esto que uno logró reproducir en distintos niveles. Entonces este, por ejemplo, es un nivel donde hay una neurona que lo que ve son, esto es una representación típica de un filtro, hace una convolución tipo una Gabo en esa zona, o sea, ve palitos en ese lugar que está acá. Ahorita vemos un palito acá. Eso lo que está haciendo esa neurona que está en un lugar, se vería detectando un palito ahí. Y después hay unidades más arriba, ¿sí? que juntan esos palitos y ven, por ejemplo, esta está buscando dos con cada forma. Pero eso no se lo dijimos, eso lo aprendió solo. Tratando de reproducir el 2. Yo le mostré un montón de 2 a la entrada, entonces en algún momento esa red aprendió a buscar cosas en la imagen, y yo las cosas que buscamos. Lo interesante de esto es que nuestro cerebro tiene unidades en la corteza visual que hacen esto, exactamente. ¿Ven? Tenemos unidades que hacen ese tipo de convolución, que buscan palitos así, buscan zonas de intensidad alta, zonas de intensidad baja. ¿Sí? Este tipo de representación es lo típico que hace el cerebro para entender imágenes. Y estas redes profundas lo hacen solas. Pero Pablo, no es la idea del autosucedor ya estaba con Hopfield, digamos, ya era más o menos bien conocida y digamos, y funcionaba para no era muy estable, un número pequeño, pero eso sería como combinar varias de estas redes Hopfield como pedacitos de la imagen y después decir, bueno, la salida es tal cosa que se está detectando tal. ¿Cuál? Sí, no es Hopfield, es la Wellman Machine, claro. Pero me parece así. La idea es poner varias de esas y dejarlas que hagan esto de ir y volver, y un que está, o sea, la historia que tenga solo la presentación. Lo que no había hecho, lo que no está hecho es hacerlo multicapa. Dejar que cada capa aprenda sobre o sea, la segunda capa busca una representación un poco más simple de imagen, y la tercera busca una representación más simple y la otra más simple. Pero no pasa de ahí. ¿No? O sea, el tipo lo que hizo fue juntó cosas que él mismo había hecho, la Wellman Machine era de él mismo. Tengo que insistirlas, lo que dijo ahora, se las pongo así y después recién aprendo, esto funciona. No hay que superar el músico. Como siempre pasa, todas las cosas que había hecho el mismo y en el momento dio la vuelta. ¿Sí? Y entonces es que a partir de estas neuronas que detectan cosas con las que nosotros detectamos, hay otras neuronas que aprenden los números. Entonces arriba de eso, a partir de esta representación, esto es una forma de ver lo que está viendo en una red que está escrita en algún lugar. ¿Bien? A partir de esa neurona que se activa cuando hay un 2, cuando hay un 5, es fácil que puedan aprender que vean 2. La idea es que se queden nada más, nada complicado, sobre una forma es que aprenden a organizarse, aprenden a detectar las cosas que interesan para entender la imagen. Lo aprenden todo sin que nosotros siempre tomamos impresión que digamos cuál es lo que es interesante. ¿Ven? Bien. Y la cuestión es que funciona mejor que todo. Y que, digamos, salen todos los meses un trabajo nuevo donde muestran una de las típicas bases de datos de imágenes, las cuales, digamos, la gente iba. La más común es el NIST, la base de datos de dispositivos gratuitos en el mundo, que, digamos, durante 10 años estaba en 0,28%, después tiene uno que hace 96, pasó a 0,26, bueno, estos primeros que decía así pasaron a la mitad. ¿Está bien? Y el año pasado pasaron por primera a las personas. O sea, este algoritmo reconoce números mejor que las personas, reconoce señales de tráfico, sobre todo mejor que las personas. Si poner auto de Google, este se va a equivocar menos que la gente. Y eso es algo que no había. O sea, por primera vez tenemos la capacidad de realizar un montón de cosas, de imágenes, mejor que las personas. ¿Ven? Por eso es que nosotros vamos para allá.
bueno, que si vamos a algo bueno, pero es interesante. Bien, me pasé. Entonces les conté primero la parte clásica, que se caracteriza por esas 3 etapas en las cuales uno hace una segmentación, sobre todo la diferencia está acá, y uno tiene alguien que le dice qué es lo que tiene que medir y lo mide en base a eso. ¿Está bien? Eso de por sí es interesante y se puede hacer un montón de cosas como les conté hoy en día porque todo el mundo tiene la capacidad de tomar imágenes y de usarlas. Y podemos estandarizar un montón de cosas, porque los celulares son iguales, entonces lo podemos poner así, entonces la parte de adquirir imágenes la puede estandarizar, tiene un montón de potenciales cosas para hacer, para vender. Por otro lado, eso tiene un límite que es que necesitamos que nos digan qué medir. ¿Sí? Y hay otro tipo de algoritmos que son las redes profundas que pasan ese límite de cargo y que, digamos, que automatizan esa parte de qué es lo que sirve para entender qué es. Bueno, eso lo damos poco, pero algún día se lo. Listo. ¿Alguien tiene una pregunta? Que no sea. Pero que no lo pase mucho. Yo quiero preguntar qué tipo de integración puede haber en cuanto a las bases de conocimiento que ganaría un sistema. ¿Qué tipo de integración puede haber, por ejemplo, con cuestiones de sonido o cuestiones de análisis químicos? Si serviría de algo. No. Las redes profundas. Sí, pero en realidad es una aplicación en realidad más arriba, por ejemplo, ¿por qué no se podría analizar químicamente la hoja que se quería? Se podría, la cuestión es que las imágenes son no descriptivas, gratis, se tienen todas las ventajas respecto y son instantáneas. O sea, lo ideal de esto es que el tipo vaya por el campo con el teléfono, que saque la foto de la hoja, lo dé vuelta y le diga qué variedad está. A ver, no se puede hacer porque no sirve para eso, pero sí lo podría hacer sobre la maleza, como podría enterrar la semilla y decir que eso es lo que hace. Quiero preguntar, los algoritmos estos de red profunda sirven para todo. Hay un trabajo, no me acuerdo quién es, reciente, que muestra que la forma en la cual nosotros aprendemos los sonidos es exactamente igual. O sea, le desconectaron a un mono la parte del cerebro que iba de la oreja, la parte de la visión se la conectaron a la parte que procesa el oído, no comprende a mí igual. El algoritmo es un poquito para aprender el cerebro, la parte del oído, es exactamente el mismo que aprende la parte de la visión. Y además, se vale un poco llevar la aplicación, procesar sonido basado en eso. Está poniendo vuelta la bobana, se le está viendo para todos. En términos de competitividad, ¿qué está más costoso de entrenar las redes que las redes normales? Es un gran problema hoy en día. Si esas GPUs y GPU de las grandes, la variante de veces con la desarrolla generar un problema normal son días. Creo que es la vecina. Porque el gran problema siempre fue entrenarlo. Ahí la respuesta es fácil. Digamos, hay un laburo sobre la gente, buscan en el New York Times, hay un laburo sobre el New York Times, Deep Networks. Google metió 60.000 cores a laborar sobre esto y consiguió que ese programa aprenda lo que es un gato a partir de imágenes random tomadas de YouTube. Pero funciona a 60.000 cores durante unos meses y el resultado es que era lo mejor. Todo aprendió tiene una neurona que se prende cuando ve un gato, sin que nadie le diga que es un gato. Tiene un resultado fantástico. Es un tipo capo con el grupo de Google, usando el laboratorio secreto de Google durante meses. Eso es un problema de inteligencia artificial, ¿sí? Pero te estoy diciendo que usaron la manera mecánica durante meses para conseguir algo tan chiquito como algo que identifica solo un gato. Falta quizás, no sé, 10 horas de todo, no sé. ¿Cuánto falta? No sé, pero parece que el camino está muy claro. Hay gente que del mismo mundo ahí, que dice que el camino no es este, que falta algo más.
realmente para hacer cosas, o sea, realmente para la visión, para el sonido, la parte de más bajo nivel del cerebro, la solución sería. La que multiplicar para llevar una cosa. Si querés más arriba, probablemente haya otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hablamos de multicapa, ¿está hablando de 10 capas más o menos así o más? Bueno, Ah, está bien. Y ahí cuando dijiste recién, no más de eso. cuando dijiste recién que nadie le decían lo que era un gato, ¿no? No le decían las ¿Qué características? características. O sea que algo le tienen que decir, si no, ¿cómo sabía qué hacer? Escribían learn cat. Claro, alguien dice qué es y qué no es. No decía nada, realmente crearon imágenes de gato y alguna neurona de la salida se activaban con los gatos y no se activaban así cuando no había nada. Digamos, ¿contra qué entrenar? Entrenaron con imágenes de gato. Todo tipo de cosas. Hay una. La historia que me. Esto es gato. No, la historia que me da a aprender rayas nada más. Aprendí un concepto de alto nivel. Vio en la cara de un gato. Nosotros no le mostramos nada más que números. Está bien muy feo. Es normal que haya alguna persona que aprenda el 1 que el 2 y el 3. Esta le mostramos todo. Y hay una que aprendió el concepto gato. Pero está bien con ejemplos sin describir Había gatos. características de si esto es un gato. Digamos, un gato en es como Sí, nosotros acá. aprendemos por una vez Aprendemos por un diferencia. gato. Sí, Claro, y aprendemos esto no. Si querés así. No le describís las características que estás considerando que eso o algo con lo que ustedes No, la cuestión es que digamos que la red llegó a una organización demasiado alta para que no va a pegar. Llegó a una neurona que cuando vos la activás arriba, ves para abajo de acá, te vuelve la cara a un gato. Eso es algo que no estaba. Pero capaz que no fue la. Una computación enorme. Sí, que genera una representación interna de alguna forma de lo que es. Pero solamente a partir de como aprenden los chicos de forma no supervisada. Sí. Llegó de aumentar el proceso de organizar, que es o sea, Generar una representación que no está guiada por características. sí, que uno cree siempre, o sea, lo que se cree voy a meterlo realmente en pero en neurociencia se cree que hay una cosa que se llama neurona abuela, que al final hay una neurona que se activa cuando ve una cara. Y esa neurona sabe que eso es una cara. Sí. ¿Está bien? Entonces, llegaron hasta ese lugar. Antes no llegaban, pero llegaron hasta una neurona que se activa cuando tiene una cara de gato. El concepto ese de cómo funciona el cerebro, funciona la neurona abuela, no lo produjeron ahí. Claro. Y ya dije, pues, no sé, no van a sacar por la No, está bien. No O te sea, sirve eso. mi pregunta iba más a ¿por qué no sé, por qué no detecta perros? Probablemente si se quiere detecta el perro. Probablemente vaya más imágenes de gato, la gente tiene más gatos. Ah, está bien. Sube más gatos. Sí, probablemente. ¿Alguna pregunta más? Las redes profundas, ¿también hacen segmentación? No lo había hecho nunca, pero debe ser fácil. Lo que pasa es que Como parte del proceso. creo que lo que voy a hacer es generar material las imágenes limpias, pero me imagino que yo ahora sí, vamos a ver.